Desde que se han definido hemos conversado con varias de las fórmulas que se presentan por los distintos partidos para la presidencia y la vicepresidencia de nuestro país de cara a los comicios del próximo mes de octubre. Hoy es momento de recibir aquí en la entrevista de BTV Noticias a la fórmula de Cabildo Abierto. Guido Manini Ríos y una sorpresa, Lorena Quintana. ¿Cómo les va? Gracias por venir, Un placer. Gracias. Buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Sorprendió la nominación. Me acuerdo que cuando lo entrevistamos a usted en la primera semana que arrancábamos con este ciclo de entrevistas, usted decía, le estamos poniendo un poco de expectativa, bueno, vamos a ver. Finalmente apareció un nombre que no estaba en el radar. ¿Por qué? Bueno, indudablemente que reúne las condiciones que nosotros entendemos necesarias para ser compañera de fórmula, domina algunos temas que para nosotros son centrales en la campaña política. Queremos poner especial énfasis en distintos ejes. Uno de ellos son las adicciones a las drogas y otro es el eje de la familia, el fortalecimiento de la familia, el buscar, en definitiva, proteger a esa institución tan castigada en los últimos tiempos. En esos dos temas, Lorena está especializada, ha trabajado toda su vida en distintos lugares, en el Cerro Norte, en el Maciel, en otros lugares, y bueno, pensamos que le puede aportar a la fórmula mucho conocimiento, mucha solidez, y ojalá que estos dos sean temas de debate. Nosotros vamos por esos dos temas, vamos por el tema de la seguridad pública, el tema del endeudamiento de la gente y la protección de la micro, pequeña y mediana empresa, la defensa de la clase media, la gran castigada de los últimos años de las medidas políticas que se han aplicado, que concentran el capital y que debilitan esa clase media, impuestos como el IRPF que le pegan a la clase media, el IAS, que de una vez por todas tenemos que empezar a sacarlo, un impuesto tremendamente injusto a los jubilados. Bueno, esos son los ejes centrales de la campaña y aspiramos a que esos sean los temas de debate y no que debatamos si Orsi da o no da entrevistas, si el otro... Sí, si van todos juntos a los si actos. Vamos todos juntos, no vamos, pero Quintana, ojalá que vaya por ahí. Usted ha planteado que el Ministerio de Desarrollo Social debería ser Ministerio de Desarrollo Social y la familia. ¿Es solamente discursivo el cambio o tiene otra connotación? Mira, vengo de trabajar en el Ministerio de Salud Pública, donde en conjunto con otros organismos del Estado trajimos el programa Familias Fuertes a Uruguay, un programa que busca acercar padres a hijos e hijos a padres y que tiene toda la evidencia científica de impactar y prevenir el consumo de sustancias en adolescentes, las violencias, la deserción educativa, los problemas de salud mental en adolescentes. Un programa que nos ha mostrado cómo estaban las familias en Uruguay y también, por supuesto, su evaluación y cómo logra ese programa mejorar la situación. Y la verdad es que también trabajo con adultos mayores. Este programa está dirigido a adolescentes en su primera etapa de la adolescencia y sus referentes afectivos, pero también trabajo con adultos mayores desde la asistencia, por supuesto, y uno puede ver la diferencia que es cuando hay familia, ¿no? Voy a tomar el tema técnico de su formación y... Sí. Cuando escucha propuestas como la que se planteó por parte de Luis Alberto Heber, esto de, bueno, personas en situación de calle, la molestia, de que terminen quizás hasta incluso en prisión, se habló desde lo técnico, ¿no? ¿Qué respuesta le surge? Una locura. ¿Una locura? Una locura. Yo creo que en materia de adicciones, sin duda que nosotros tenemos que tener dos vías. Cuando vos trabajás en un barrio con las personas que tienen un problema por el consumo de sustancias, por un lado obviamente que tenés que buscar un acercamiento del tratamiento. Hoy en día para una persona con un problema por las drogas, ir a una policlínica a las 8 de la mañana, tener la cédula, estar limpio para estar en una sala de espera esperando, es muy difícil, es muy difícil. Entonces la barrera del acceso a la atención es muy alta. Entonces, por un lado hay que brindar una mejor acceso a la atención para que logren disminuir su consumo y, por supuesto, tener una abstinencia. Pero por otro lado también hay que atacar el narcotráfico en ese mismo barrio. Una y otra vez uno veía las situaciones de que ingresabas, lográbamos que ingresaran, hacer un tratamiento y cuando volvían al barrio, contame lo que pasa. Lo que dicen muchas familias de personas con problemas de adicciones es, la verdad, no tenemos a dónde llevarlos, te lo llevan... Como mucho, incluso en el mejor de los casos, de repente te lo ponen 10, 15, 20 días en alguna clínica y eso no es la solución para el problema. Es verdad. Es caro también la solución como sociedad, ¿no? Digo, encontrar lugares para atención, todo lo que el equipo multidisciplinario que tiene que atender a estas personas. Como es tan caro es que creemos que la prevención, que es el primer pilar, tiene que ser urgente en Uruguay.
Nosotros no estamos dando una verdadera política de prevención del consumo de drogas. ¿Qué sería una política de prevención? Porque el paradigma de la prevención actual se basa en la disminución de riesgos y daños. Dice, consumí lo que quieras, pero disminuimos el riesgo y el daño que te hace la sustancia. Entonces, la política de prevención en Uruguay dice, repartamos bolsita de agua en los bailes donde venden éxtasis. Dice, hagamos un cartel como había en la interbalnearia que decía, si vas a consumir para pasarla bien, que sea cannabis de buena calidad. Eso es disminuirle el daño, pero no es prevenir realmente. Cuando nosotros tenemos una gran experiencia en Uruguay, porque tenemos una sustancia que nuestros hijos las consumen menos que nuestros padres, y es el tabaco. Y supimos cómo hacerlo como país. Y Tabareno decía, fumá todo lo que quieras, pero ponele filtro. Decía, no hay que fumar. Para evitar el cáncer de pulmón, no hay que fumar. Y por supuesto que sus líneas de trabajo fueron educación primero que nada. Hasta los niños de la escuela venían y le decían al abuelo, abuelo, no fume porque te pasa esto, ¿no? Porque había una educación que llegó a todos los niveles de la educación. Por supuesto que un acceso al tratamiento, pero sobre todo tiene que ver con que cuando vos vas a elegir consumir, tengas bien claro cuáles son los daños que te hace esa sustancia. Ahora, Manini, ya lo hemos conversado esto en alguna otra entrevista, de hecho creo que la última vez que usted estuvo acá yo se lo planteaba, y usted dice reiteradamente, la verdad que en algunos temas como en este, a Cabildo Abierto no nos han dado corte, la política de este gobierno y de los anteriores fue totalmente diferente a lo que nosotros proponemos. Llega el momento de plantearlo como una exigencia, decir, bueno, en el acuerdo país para el próximo periodo, ¿hay que contemplar estos temas? Nosotros en nuestro plan de gobierno, nuestro programa de gobierno aprobado el domingo pasado, establecemos la declaración de una emergencia nacional en materia de adicciones. Y ahora, en estos días, yo le he remitido a cada candidato a presidente un escrito en el cual nos comprometemos a priorizar este tema. Por supuesto que a la hora de establecer un acuerdo para una nueva coalición republicana, vamos a intentar insistir para que este tema integre ese acuerdo. Nosotros no ponemos condiciones sine qua non, si esto no va, no integro, pero creo que va a ser uno de los temas en los cuales nosotros le vamos a poner especial énfasis, porque realmente es gravísimo, es uno de los problemas más graves que vive la sociedad. Se está llevando puestas generaciones enteras el problema de las adicciones. Hay una impotencia en la familia, sobre todo los más frágiles, los que no tienen recursos para pagarse un tratamiento en el extranjero, para pagar una empresa privada que les atienda al hijo o al familiar. Hay una impotencia ante un Estado omiso, un Estado que mira para el costado, un Estado que no tiene recursos para atenderlo, un Estado que se lava las manos. Bueno, yo creo que es gravísimo el problema que hoy se está viviendo. Tenemos que de una vez por todas enfocar este tema, enfrentarlo, porque si no se nos va el país en esto. Esto es cada vez más grave. Esta ley de legalización de la marihuana recreativa ha bajado la percepción de lo malo que es fumar sustancias. Pero lo que pasa es que hay cosas que no son. Si se vende marihuana en farmacia o no sé, ¿no? La campaña de educación que está votada por ley no la ha cumplido ningún. Exactamente. Ese es un punto que uno podría decir, bueno, es ciertamente criticable. Está votado, es un acuerdo multipartidario, están todos los partidos de acuerdo, sin embargo, ni en el pasado periodo de gobierno, ni en este se hizo una campaña en serio. Sí. Creo que en línea de lo que decía Quintana, ¿no? Esto de decir, bueno, el tabaco claramente se hizo una campaña de riesgo. Lorena decía el otro día, acá uno puede hablar de lo que ocasiona el cigarro, que genera cáncer de pulmón. Puede hablar de lo que ocasiona el alcohol, que genera cirrosis, entre otras cosas. Ahora, si uno se enfoca en lo que genera el cannabis, ya lo miran feo, le pegan de todos lados, parece que fuera una mala palabra, parece que el cannabis está como protegido, como algo que está bien fomentarlo. Hay un tema que es la propaganda, ¿no? En tabaco fue bien claro cómo se prohibió todas las propagandas. Nosotros teníamos las películas de Hollywood que todas esas escenas de placer o de diversión terminaban con un cigarro, y eso se prohibió. Nuestros hijos no vieron eso, no lo vieron. Sin embargo, en cannabis es todo lo contrario, no permitimos una propaganda. De hecho, los noticieros pasaban la cara feliz de la gente haciendo la cola para lograr entrar a la farmacia a comprar el cannabis, ¿no? Se nos ha volado la entrevista y vamos a seguir conversando sobre este tema. Quintana, le quiero preguntar, he leído varias de sus intervenciones, la mayoría de esta última semana, y hace mucha referencia a Pro Familia, ¿no? Y hay todo un debate acerca de Agenda 2030, del Pro Familia, Pro Aborto.
Muchas de las propuestas son interesantes, pero yo me pregunto de verdad si hay presupuesto para esto, ¿no? Porque usted dice, bueno, antes que una mujer aborte, ofrezcámosle, darle un subsidio para que él tenga a sus hijos en mejores condiciones. Promulguemos que las familias tengan 2, 3 hijos y apoyémoslo económicamente, que es un tema, la economía cuando uno tiene 2, 3 hijos. ¿Tienen hecho un estudio de cuántos costaría en número, en presupuesto, ese tipo de medidas? Mira, hay un estudio de comportamientos reproductivos que muestra, se supone que los derechos reproductivos tienen que ver con que las personas, tanto hombres como mujeres, tengan la cantidad de hijos que quieran tener cuando los quieran tener. Ese estudio en Uruguay muestra que luego de pasada la edad reproductiva, los uruguayos dicen haber tenido menos hijos de los que hubieran querido tener. Y cuando les preguntan el por qué tuvieron menos hijos, por supuesto que la razón económica es la que se lleva a todos los números. No está calculado exactamente el costo de cuánto cuesta subsidiar o estimular más hijos, etcétera, etcétera. Pero lo que no cabe ninguna duda es que es mucho más caro no hacerlo. El problema demográfico que tiene el Uruguay hoy es gravísimo. El año pasado murieron más uruguayos que los que nacieron. ¿Qué política se va a sostener en el futuro? Seguridad social, para empezar, fuerzas de trabajo. ¿Qué es lo que va a haber en el futuro si no hacemos algo? Entonces, podrá ser caro, carísimo, pero muchísimo más caro va a ser no hacer nada al respecto. Quiero preguntarle por algunos temas de coyuntura también, candidato. ¿Estuvo bien el gobierno en reconocer a Edmundo González como ganador de la elección en Venezuela? Mire, más allá de que estuvo bien, estuvo mal, creo que a nadie le cabe duda hoy de que hubo tremendo fraude en Venezuela. Tremendo fraude. Sí, a nadie le cabe duda hoy, con la información que tenemos hoy. Capaz que mañana aparece una información diferente y, bueno, yo tengo que rebobinar y decir me equivoqué. No tengo ningún problema en decirlo, pero hoy creo que con la información que tenemos hubo fraude. Si hubo fraude, quiere decir que el verdadero ganador no fue Maduro, sino que fue González. Entonces, decir que fue ganador... Yo honestamente no sé si corresponde o no proclamar algo, meterse en esos temas, pero sí decir que no aceptamos el fraude, o sea, no avalamos el fraude. Y no quiero dejar de preguntarle, Manini, por la situación del Batallón 14. Usted fue comandante jefe del Ejército, fue una semana que nos conmocionó de alguna manera por la aparición de un nuevo resto. Se habla mucho de la información de militares y lo que parecería estar bastante claro, de hecho los antropólogos lo mencionan, es que allí había un centro clandestino de enterramientos. Quiero preguntarle su sentimiento ante la aparición de estos restos y eventualmente si cree que allí pudo existir algo de esto. Mire, claramente en ese predio se enterraron restos, han aparecido 4 o 5 restos ahí en ese predio. Es un predio muy amplio, de decenas de hectáreas, pero hay que precisar algo, no es el Batallón 14, ese predio es del Ejército, es un campo de entrenamiento y de maniobra de todo el Ejército. El Batallón 14 es la unidad militar que está más cerca. Es decir, cuando hablan del Batallón 14, están en cierta forma ensuciando la imagen de una unidad que es un orgullo del Ejército Nacional. Entonces me parece que habría que tener un poquito más de cuidado cuando se habla de eso. Ese predio es un predio del Ejército, sí, y todo lo que ustedes me puedan decir de lo lamentable que haya restos enterrados y todo, perfecto, pero no asociar a un batallón, que es un batallón que se ha destacado por su profesionalidad y por todos los aportes que ha hecho al Ejército, no estar permanentemente insistiendo con Pero cuando usted fue comandante jefe del Ejército, ¿alguien le mencionó esta posibilidad? O sea, ¿le sorprende que hayan aparecido varios restos allí? Bueno, cuando yo era comandante del Ejército ya habían aparecido algún resto. Por eso le digo, porque recibía mucha información además. Sí, pero siempre nosotros fuimos de la idea de que si había alguna información a aportar, había que aportarla. Yo en ese sentido permanentemente... ¿No le sorprende? Y no es que me sorprenda, honestamente es un hecho no esperado, Claro, lo que quiero decir, no sé si usted tenía información al respecto de que allí podía haber habido varios enterramientos. Si alguien se lo había mencionado. No, por supuesto que no. Nosotros intentamos encontrar información. Una vez se nos arrimó una información con un croquis, con todo. Se lo hicimos llegar al grupo que estaba trabajando en eso. No fue positivo, o sea, no se encontró nada en eso. Cuando recibíamos información, la tramitábamos de inmediato. ¿Es una afrenta al Ejército plantear de retirar al Ejército de ese predio para hacer un memorial, algo como planteó el intendente Canelones? Yo creo que
parte de un desconocimiento del uso de ese predio y todo, y no veo que vaya a cambiar absolutamente nada. Eso sería válido si alguien hoy le estuviera complicando el accionar de quienes están buscando los retos, y por el contrario, tengo entendido que permanentemente se colabora incluso en todo lo que se pide, así que no le veo sentido en expropiar o sacar varias hectáreas de un terreno a santo de qué y para qué, no le veo sentido, la verdad que... Le agradecemos por su presencia y obviamente de acá a octubre los vamos a volver a invitar a los dos. Parece que fuera mucho tiempo, pero en realidad es muy poco, pasa rápido y va a haber mucha coyuntura ni que hablar para conversar. Bueno, muchas gracias. Estamos a disposición.